de 100 horas ya duró, ya valió su precio. Sí, qué raro. Bueno, pues no sé, ya está grabando. Sí, ya, Vamos, bueno, empezamos mal. Bueno, pues yo de lo que les vengo a hablar un poco es de mi tema de tesis, que es acerca de ah, superficies de Riemann y el teorema de Riemann-Roch. ¿Sí? Ah, así, no lo sé. Bueno, es como el tema general de mi tesis. Y pues en sí en lo que se enfoca es un poquito en hablar de un tipo de superficies muy particulares. Entiendo como superficie algo que localmente se ve plano en ese sentido, de parecerse a R2 con su topología usual. Entonces cosas como por ejemplo una esfera es una de las cosas que nos interesan. También por ejemplo un toro sigue estando como dentro de los intereses. Y de hecho, no hay demasiado más por algunas propiedades bonitas que tienen estas superficies. En el sentido de que las demás superficies que nos van a interesar a lo largo de la tesis son sumas de estas cosas. Es decir, o son esferas o son una cantidad finita de donas pegadas. Bueno, empezando ya como ahora sí con la definición formal de qué significa ser pues una superficie de Riemann, tenemos que empezar con un espacio topológico. Un espacio topológico. Eh, y para este espacio, además, tenemos que dar una cubierta abierta eh, tal que existe eh, una cubierta abierta de U's indexados por alguien. Um, uh, y además para cada uno de esos abiertos va a existir un homeomorfismo de ellos con un abierto de R2. Um, pues a ver cómo dibujo la situación. Tengo aquí mi espacio topológico raro, salud, Gracias. y tengo una cubierta por abiertos. Y para cada uno de esos abiertos además voy a poder encontrar una función que los lleva de manera homeomorfa al plano R2 a un abierto de aquí, ¿no? Um, y una familia de funciones U alfas, beta alfas de R2, eh, homeomorfismos. Y bueno, si ponemos nada más así la definición, eso sería la definición de una superficie topológica, en el sentido de que, bueno, si nos fijamos como en dos abiertos, digamos, tenemos este otro, tengo creo que un gis de color, sí tengo un gis de color, muy bien. Ah, este no era el de color. Bueno, ahora sí, este sí es el de color. El comentario de se les encontró. Ah, ay, rayos. Bueno, es algo. Y digamos que este lo lleva a este otro abierto por acá.
Pues por ejemplo nos podemos fijar en la intersección aquí, ¿no? Entonces esta intersección se va a llevar también algún abierto de acá, porque intersección de abiertos es abierto, este es homeo, y también se va a llevar como un abierto de por acá. Entonces tenemos una función que va de R2 en R2, así, ¿no? Que la idea sería, si este es un phi beta, y phi b, y este es un phi a, entonces tendríamos que subir, que sería hacer phi b inversa, porque normalmente baja. Entonces subimos y luego bajamos con esta. Y pues esta es una función que va de R2 en R2. Como ya estoy pidiendo que sea homeomorfismos, esta de aquí queda continua, sin pedir absolutamente nada más. Pero podemos preocuparnos de pedir un poco más de estructura. En este caso, lo que nos va a interesar es pedir que tenga una estructura que sea compatible con la de los números complejos, para poder hacer todo el análisis y cálculos de complejos que ya conocemos, ¿no? Entonces, bueno, podemos identificar a R2 con C de una manera pues fácil, ¿no? Solamente una pareja XY se va a identificar con X más Y, ¿no? Y con esto podemos entonces pensar que estas funciones de R2 pueden ser diferenciables en el sentido complejo, y de hecho, bueno, eso ya como recordándolo acá aparte, sería una función que va de un abierto de R2 en R2, ah, que es continua. Eso sí es importante pedirlo. Eh, es diferenciable en el sentido complejo. Sí, solo sí. Sus derivadas parciales existen y además cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Entonces, podemos decirlo como que existen sus derivadas parciales. Um, ah, igual no, coma. Y bueno, las ecuaciones de Cauchy-Riemann están dadas en términos de escribir esta en sus coordenadas de dónde caen, ¿no? Entonces, escribimos F igual a una U y una V como coordenadas. Debemos de cumplir que... ahora sí déjenme reviso mis notas. Siempre se me olvida cuál va con cuál. Ok, va. La de U con respecto a X es igual a la de B con respecto a Y. Y la de U con respecto a Y debe de ser menos la de V con respecto a X. Estas ecuaciones, las de Cauchy-Riemann. Bueno, entonces ya después de hacer ese recordatorio, eh, podemos pedir esa nueva condición en esto, ¿no? Entonces pedimos que para cualquier par de índices que yo me tome, um, esta función que estaba por acá es diferenciable en el sentido complejo. Eh, Esto a lo mejor parece arbitrario y parece nada más mañoso, pero la estructura interesante que nos va a dar básicamente es que nos va a garantizar tener una gavilla de funciones sobre este espacio, de manera que comparta muchas de las propiedades de la gavilla de funciones holomorfas del espacio C, lo cual ya es como muy bueno.
Por principio de cuentas, muchas cosas necesitamos verificarlas solo de manera local, en el sentido de que, ok, pues ya tenemos como que esto de esta manera, entonces también podemos decir que si tenemos una función que sale de todo este espacio y llega hacia C, de alguna manera, solamente tendríamos que verificar localmente que sea holomorfa para decir que es holomorfa. En el sentido de que, bueno, yo puedo pararme en un punto, puedo tomar uno de los abiertos de mi cubierta que lo contiene, puedo fijarme en cómo cae para acá y ver si esa función, cuando yo subo y luego la mando con respecto a esta, digamos, f que tenía, hacia c, esto de aquí te queda holomorfo. Y eso lo puedo verificar nada más dentro de uno de los abiertos, que ya sé que es homeomorfo a un abierto de C. Entonces esto ya simplifica un poquito esas ideas y nos permite tratar a estas superficies. Ah, rayos. Ahí va mi último gis de color. Este, nos permite tratar estas superficies ah, pues con la estructura que tendrían los complejos y poder trasladar algunos teoremas de ahí para este caso. Algunas de las cosas como importantes que tenemos de esto es que, bueno, no sé, escriba la definición que dije de qué significa que una función C sea holomorfa, o ya la platiqué y ya quedó. Ah, está bien, pues lo dejamos así. Ah, bueno, pero entonces podemos tener algunos teoremas bonitos. Por ejemplo, tenemos el teorema de Lubail en este contexto, que es como más general, pero sigue siendo bonito. Y en el contexto también de compleja normal, ese teorema dice que si f eh, de x en c es, es holomorfa y acotada, entonces f es constante. Eh, Eso lo podemos verificar de manera sencilla. Si tenemos una f que es holomorfa y acotada, en particular, siempre que yo me tome de algún abierto esta para acá, va a seguir siendo una función acotada, porque esta ya está acotada en sí, en el total. Entonces, cada una de estas son funciones constantes. Pero además, estos abiertos tienen como partes donde se están pegando. Entonces debe de ser local como en las componentes conexas. Ah, cierto, me faltó pedir aquí conexo para que eso se resuelva y sí lo podemos llevar al total. Sí, normalmente así se pide conexo, de cualquier caso. Sí, pero bueno, ahora sí, como es conexo, siempre en los overlaps de los abiertos van a coincidir estas funciones y por ende van a tener el mismo valor constante. Entonces la función en sí ya era constante. Eh, Pues bueno, por ejemplo, una, una consecuencia de esto muy sencilla es que si yo tengo una superficie que además es un espacio que es compacto aquí, entonces esta función debe de ser acotada por el hecho de que toda función que sale de un compacto y llega en R, alcanza su máximo, su mínimo, y pues en particular de esta puedo tomar su valor absoluto, por lo tanto debe de alcanzar su máximo y por lo tanto está acotada. Entonces todas las que salen de superficies compactas terminan siendo constantes. Y por ejemplo, podemos preguntarnos para qué nos interesaría estudiar las superficies compactas en ese sentido, si son como muy aburridas sus funciones holomorfas. Pero resulta que pues hay un ejemplo de una superficie de Riemann muy importante que es precisamente compacta y que de hecho se ve desde variable uno pero sin decir que es una superficie de Riemann, ¿no? Que es
esta idea de tener ese gorrito, creo que lo denotan así. Esto es C, unión un infinito, con la topología de compactación por un punto. Ah, esa topología nos dice que los abiertos de aquí van a ser abiertos de C o van a ser conjuntos que sean de la forma el infinito unión con una vecindad, ¿cómo se llama? Con el complemento eh, de algún compacto en C. K compacto. Ah, esto no es tan difícil de visualizar. Tenemos aquí como que nuestra esfera y como que la idea es que esto sea como lo mismo que el plano más un punto al infinito. Entonces como que las vecindades de aquí del infinito queremos que se vean como cosas así, por ejemplo. Y si esto lo mapeáramos de nuevo para acá, como que la frontera de esto tendría que quedar como en un disco por aquí a lo mejor. O bueno, ni siquiera un disco, ¿no? Una cosa por ahí. Pero esto en particular es un compacto. Entonces la idea es que yo me tomo todo lo que está fuera de ese compacto y le pego al infinito para definir las vecindades que van a estar acá. Um, pues bueno, podemos definir precisamente la cubierta que vamos a querer de esta cosa. Y es muy fácil, ¿no? Podemos tomar como cubierta AC y AC menos el 0 más el infinito, ¿no? Y este digamos que es un U1 y este es un U2. Ah, pues sí, ¿no? El 0 es compacto. Entonces, esto sí es una vecindad del infinito. Esta es una vecindad normal de C. Y de hecho van a cubrir, ¿no? Porque o las cosas están en C o son el infinito. Y van a tener de hecho también mucho espacio donde se chocan, ¿no? Pensándolo así, como que aquí está el infinito, aquí está el cero, y como que una es todo menos el infinito y otra es como que todo menos el cero. ¿Cómo lo dibujo eso? Como una línea punteada esto y luego este otro como que una línea punteada alrededor del cero y luego así, ¿no? Entonces como que esa es la idea de esta cubierta. Y mis funciones que voy a tener, que sean los eh, homeomorfismos de esta cubierta, es por ejemplo, me puedo tomar la identidad en C sin ningún problema, digo es C. Y me puedo tomar como en segundo, como la función que a cada z le asigna 1 entre z si z está en C, o asigna 0 si z es igual a infinito. Ah, pues esta función es continua con esta topología, no hay como mucho tema y solamente tenemos que verificar una función de transición, ¿no? Que son esas que ponía ya con una inversa y no sé qué. Ah, y las tenemos que verificar en particular en donde se intersecan. Y estas dos cosas es fácil ver, de hecho, así en el dibujito, que pues se intersecan exactamente en todo lo que es C, pero no es cero, ¿no? No, no, y cuando se te cero hay ¿Cómo? ¿y de Z? Cuando se te Fides. cero hay infinito. No, cuando Z es infinito vas a cero, ¿no? Ajá, Y cuando cuando Z es cero va a ser vas infinito. a infinito. Ajá. Sí, pero bueno, no me tengo que preocupar eso porque no está definido en cero. Ah, ok. Ah, ok. Sí, Sí, perdón. sí, sí. Entonces, por eso como que todo queda muy bonito porque al final nos vamos a reducir, de hecho, a verificar cosas que no son ni cero ni el infinito. Y en particular, cuando yo hago ahí esta, am, pues esta de aquí, en z menos el cero, queda restringida a ser su propia inversa. 1 sobre z sigue siendo z, entonces esa es su inversa. Entonces esto es igual a 1, a 2, así.
esta es la identidad y esta es así. Y esta claramente es holomorfa en C menos el cero. Y, por ejemplo, en el otro caso, 2 y la identidad, pues esto sigue siendo la identidad. Entonces esto es esta de aquí. Pero de nuevo, esta ya era holomorfa en C menos el cero. El único como lugar feo que tiene esta función es el cero. Entonces, precisamente si se cumple que tenemos que cada uno de estos pares de índices, estas funciones terminan siendo diferenciables en el sentido complejo. Ah, lo que estaba diciendo ahorita de holomorfo, ¿no? En el sentido normal. Pues bien, esto de aquí, pues de hecho por cómo se construyó, hace que este de aquí sea compacto. Um, compacto. Y entonces ya vimos que todas sus funciones holomorfas van a ser constantes. Parece como aburrido, pero en realidad ya estamos como muy acostumbrados a otro setting interesante, que es más bien como de, en vez de ver funciones que salen de aquí y llegan a C, a veces podemos ver como funciones que más bien llegan aquí, ¿no? En el sentido de que terminan teniendo polos, como por ejemplo esta de aquí, ¿no? Algo que se hace usualmente en compleja es como no decir exactamente a qué nos estamos refiriendo, pero como que tratar a los polos como si fuera un valor bien definido en el que todo está ocurriendo como si todo estuviera bien, por así decirlo. Y la idea básicamente va a ser esa, ¿no? Que tú puedes tomar, por ejemplo, 1/z como una función de c en c, eh, c sin el cero, ¿no? Y la idea sería extenderla a un valor ahora sí de c en c más, ¿no? Con la idea de que si z está en c, sin el cero, se manda a 1/z. Y si z es ceros, pues se manda a infinito. Y así como que podemos manejar en este sentido los polos. Y de hecho, si recordamos un poco, toda función holomorfa, eh, bueno, incluso meromorfa, ¿no? De hecho, más bien, de C en C, de una expansión de Laurent. Y la idea para que fuera precisamente meromorfa es que tengo un índice a partir del cual puedo empezar a tomar los negativos y antes de ese no hay como cosas. Y ya después de eso puedo tomar todo lo demás hacia el infinito sin problema. Tal es que tengo aquí unos coeficientes así, y tengo que se escribe como un polinomio de esta forma, ¿no? Polinomio empezando desde estos, ¿no? Y la idea es como que puedo tomar la parte antes de que empiecen las cosas sencillas, ¿no? Así, más A2Z2, bla, bla, bla. Y puedo fijarme en, por ejemplo, un A menos 1 y 1/z más un A menos 2, un C así, bla, 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 hasta llegar al A menos M Z a la 1/z a la M, ¿no? En este sentido. Entonces, como que ya todas estas funciones que parecían que no estaban bien definidas en todo C por esta situación que teníamos aquí, podemos ahora extenderlas a funciones que van para acá. Y estas de aquí precisamente son las que se llaman meromorfas. Creo que hace rato me hice un poquito bolas diciéndolo. Pero ese era como lo que quería llegar. Nuestras funciones como de interés en compleja casi siempre son de este estilo. Y lo único que nos impide verlo en todo C suelen ser cosas de esta manera. Pero utilizando como esta misma idea, ahora sí podemos extender hacia C más o C gorrito y dar un buen sentido de qué significa que eso sea holomorfo. En este mismo sentido de que yo tengo a lo mejor esta vez dos abiertos nada más y nada más tengo que verificar que sean holomorfa con la parte normal
y que sea holomorfa cuando yo lo evalúe en el 1 sobre z cuando estoy yéndome a infinito. Entonces, bueno, puedo hacer de hecho eso mismo, esta misma idea, para superficies de Riemann y puedo de una vez definir una función meromorfa en una superficie de Riemann. Definición. Y normalmente la extensión, todo lo que no está definido, o sea, ¿quién acaba siendo asignado al punto infinito? Agregas una función que iba a dar a c Ajá, sin gorrito. ajá, Y así que con esto de Loran, es que los términos negativos son los que de ajá, y puedes extender al contrario con infinito. ajá, Esa nueva es una nueva función. ajá. ¿Cómo se comporta respecto a la original? Pues justamente como que, mm, O sea, es por como ejemplo, original y ¿qué más? pues es la original más mandar los puntos que estaban no definidos al infinito nada más. Esa es como la idea. Y la idea de ver que eso sí quede como bien holomorfo es que si tú lo evalúas en esto, por ejemplo, los primeros términos, te va a quedar así, 1 sobre z a la m, ¿no? Y esto, bueno, más otras cosas. Y esto en particular, por ejemplo, ahora ya tiene una buena expresión de esta manera. Y eso te queda por amor, dices. Sí, porque precisamente estamos verificando como en la carta que tiene al infinito, ¿no? Sí, cierto, creo que me salté eso. A estas cosas, al abierto junto con su función hacia C, se llama una carta, y cuando voy al revés de C en el abierto, se le llama una parametrización local. Nada más como pues lenguaje técnico, ¿no? Pero bueno, como que el sentido es este, ¿no? Como que ahora sí estoy quedando bien alrededor de lo que me interesaba, que era como el punto este que no estaba definido. Y a lo mejor como que ahora tengo pues acá una serie de cosas evaluadas ahora sí entre 1 sobre z, pero esas ya no tenían que tener como el problema que estaba teniendo acá en cero, ¿no? No, pues bueno, como con esa misma idea, precisamente voy a definir que una función así holomorfa, eh, como superficies de Riemann, ah, se llama holomorfa, meromorfa. Meromorfa, perdón. Sí. Bueno, sí, también eso. En el sentido de superficies de Riemann es como de que, ok, yo tengo aquí mi espacio con su respectiva cubierta y yo tengo aquí a una función f, a alguien más que también tiene su respectiva cubierta, pues por ahí, y yo puedo de manera local verificar que si yo me tomo un punto y un abierto que lo contiene, pues yo tengo para acá una cosa hacia C y yo tengo por acá su f de ese punto. No, aquí yo busqué este Z. Hay un abierto que lo contiene y tengo también aquí otra función hacia C. Pues puedo fijarme como en ir de aquí para acá, ¿no? Que sería um, phi 1, phi 2, digamos. O bueno, para distinguir bien que uno es acá y el otro es acá, sí. Sí, uno, digamos. Así. Sería ir para arriba, luego aplicar F y luego bajar. ¿Ok? Y esta función es de C en C y puedo preguntarme si es holomorfa. Entonces voy a decir que una es holomorfa si estas son holomorfas, como que localmente. ¿Ok? Ok, bueno, esto entonces nada más me pide como verificar dos condiciones para esta, porque es mucho más fácil ya sabiendo quién está aquí. Yo tengo la esfera de Riemann y tengo dos cosas. Tengo
la identidad hacia C. eh, y tengo también el 1 sobre Z, ¿no? En todo menos en cero. Ajá. Y entonces ahora sí como que más fácil todavía de escribir, pues tenemos como que subo, aplico F y luego la identidad. Entonces esta de aquí es subir, aplicar F y ya no hacer nada porque ya está la identidad, ¿no? Entonces, si esta es así. Y la otra es también más o menos fácil. Subo, um, aplico el 1 sobre z, no sé, 1 sobre z, abusando de la notación. Y luego, perdóname, aplico f, aplico f, luego hago 1 sobre z, de esta manera, ¿no? Entonces, nada más tengo que verificar como que estas dos funciones sean holomorfas. Y no es como tan difícil, ¿no? Como que lo único que puede hacer que aquí algo no sea holomorfo es caer en cero, pero pues ya como por el cómo estás definiendo las cosas, en general todo debería de salir bonito. Y más si esta ya era como holomorfa hacia C. Esta es precisamente la extensión de la que estábamos hablando hace rato, de mandar lo que no estaba definido hacia el cero, hacia el infinito, perdón. Y luego aquí ya se mapa el cero. Pues bueno, con estas ideas ya bien, ahora podemos como que empezar a preguntarnos, pues, qué pasa como con todo este tipo de funciones. Resulta, por ejemplo, que puedo fijarme en varias cosas de manera local. Puedo, por ejemplo, extender esta función como polinomio de Laurent, como decía hace rato, de manera local, en el sentido de que, ok, puedo verificar aquí y escribir esta, que es una función holomorfa, como un polinomio de Laurent. Y también puedo escribir esta otra que tenía por acá como un polinomio de Laurent. Resulta que esa descripción de hecho es única y no va a estar cambiando. Y podemos empezar como a hacer ese tipo de cosas. Y de hecho, uh, pues podemos ahora empezar a preguntarnos como, ¿qué pasa si yo no permito que tenga como polos tan horribles, pensando los polos como los valores que se van a infinito? Entonces, bueno, por ejemplo, si yo tengo una función f y me tomo la preimagen del infinito, esto por principio de cuentas no tiene por qué ser pues nada más que cerrado, ¿no? Porque un punto de acá sí es cerrado, entonces este debe ser un cerrado de donde caemos. No debería de haber como nada más. Pero resulta que, por ejemplo, si yo pido que si mi f iba de x en este de acá, sea un compacto, entonces este es un cerrado de un compacto, por lo tanto es compacto. Y además podemos servirnos ahora de otro teorema que sí se lleva bien con este setting, que es el teorema de la identidad, que nos decía que si tenemos dos funciones holomorfas que coinciden en una sucesión en C, ya son exactamente la misma, pues también funciona acá, porque precisamente puedo verificarlo de manera local, si coinciden en en una cosa que tenga algún punto de acumulación, puedo fijarme en las funciones que están, en las sucesiones que están describiendo al llevarlo ¿cómo se llaman? Con estas funciones de transición. Y de hecho, bueno, no me interesa como toda la sucesión, ¿no? O sea, si yo tengo una sucesión así que va pasando por varios abiertos, lo que me interesa es más bien como en el punto donde deberían tener la acumulación, donde van a converger. Y alrededor de ese punto, por ejemplo, ya tengo esta abierta y me puedo quedar con solamente esta última cola. Y este sí lo puedo definir todo ya en términos de la función de transición de este abierto. Y precisamente el teorema de la identidad de ese abierto me va a garantizar que ahí son la misma función y por lo tanto se deben de pegar a la misma función en todos los demás.
sí, eso queda más claro si pensamos en esto como que están definiendo las gavillas de funciones holomorfas encima de esto. En términos estos de locales como abiertos y así siento que es un poco menos claro, pero si hacemos las cuentas sí funciona. Ah, bueno, ese teorema, por ejemplo, entonces te dice que no podrías tener cosas que tengan puntos de acumulación con valores así, porque si los tuvieras, entonces ya serían constantes. Y por ejemplo, me interesan más las funciones que no son constantes. Entonces, precisamente este sería un conjunto sin puntos de acumulación, compacto, entonces debe de ser discreto. Um, es discreto de un compacto, por lo tanto es finito. Uh, uh, entonces esto ya nos está diciendo una cosa bonita de las funciones meromorfas de un compacto pues en C+, ¿no? Nos está diciendo que solamente va a haber una cantidad finita de valores que vayan a valer ser infinito, perdón. Entonces mi idea es como que, ok, yo tengo aquí mi superficie eh, compacta y tengo una función meromorfa, entonces, pues por esos mismos argumentos, de hecho, también puedo concluir que de hecho la preimagen para cualquier valor es finito, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo preguntarme por sus puntos al infinito. Eh, no sé, mejor los numero de otra manera. Z1, Z2, Z3, que estos van a dar al infinito. Y puedo preguntarme también por sus ceros. W1, W2, W3. Y de hecho, los ceros y los polos, ya van a determinar completamente la función meromorfa. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la representación de esta función con la carta que va a C, me quedan representados perfectamente sus ceros. eh, pues como la factorización de ceros de esta cosa. Y cuando yo me voy a la otra de acá, sus polos ahora van a quedar como los ceros de la función en esta nueva coordenada. Entonces de nuevo puedo precisamente ver cuáles son los ceros de esta función que la van a definir. Entonces, básicamente, esas dos informaciones van a completar quién es esta función meromorfa. Eh, y de hecho, bueno, aquí yo puse 3 y 3 no por nada, sino porque también se puede verificar que estos deben de ser mapas propios y por lo tanto, de hecho, todos estos tienen la misma cardinalidad. Ah, para una C', ah, pues para todo C y C', este de acá. Entonces, básicamente todos tienen la misma cantidad de valores que pegan al mismo punto. Todo esto ya es como muchas cosas muy bonitas. Y entonces, si queremos como a lo mejor tener esta información de los ceros y los polos, podemos empezar a trabajar acotando un poquito de qué tan mal queremos las cosas, ¿no? Como empezar, ¿qué tal si yo nada más estoy analizando un cero y un polo? Y además me interesa que sean simples, es decir, como de orden uno, que no sean peores que la singularidad que ocurre aquí. Ah, entonces, puedo empezar a preguntarme así como de, bueno, ¿qué pasa con las funciones que son así? ¿Cómo se comportan? Ah, por ejemplo, forman un espacio vectorial estas funciones. Si yo sumo dos funciones que tienen cero en alguien más a lo mejor, pero el polo en el mismo lado, cuando yo las sumo ah, de manera local, todas, bueno, se pueden sumar puntualmente con la
como convención de que si sumo algo más un infinito, esto es, esto es infinito. Con, ajá. El seminario pasado estamos de modo la hora. Esto es convención. Ya. Para no aventarnos una hora, no es como No, convención. pero ¿Sí? menos infinito. Ah, sí, eso está raro. Bueno, infinito más infinito debería ser infinito. Pero lo de restar ya hay como que pueden pasar cosas raras, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces como que pues no, no es buena idea hacer eso, ¿no? Eh, pero en todo caso, eh, en nuestro setting es como más fácil decir como quién sería menos infinito, porque nada más tenemos un infinito. Entonces, en este setting es más fácil en ese sentido. Entonces ya tienes tu respuesta de cómo restar infinitos en este caso sencillo. Bueno, si yo la sumo de manera local aquí, puedo tomar la extensión de Laurent de ambas funciones alrededor de este polo y pues se van a ver como 1 sobre z y algún coeficiente y este se va a ver como otro coeficiente eh, y un 1 sobre z más toda la demás parte con cosas positivas que es ese es lo holomorfo en C, ¿no? Entonces esto esencialmente se puede ver como así, así, de manera local cuando yo tomo las extensiones en abiertos de estas cosas. Entonces esto no me está agregando pues más orden al polo y no lo está moviendo del lugar de donde nos interesa. Entonces sumarlas sigue siendo meromorfa, ¿no? ¿Cómo lo pongo así? Y no altera el orden del polo. ¿Saben, por ejemplo, multiplicar por un complejo con la misma convención de que cuando multiplicamos a infinito se queda en infinito? Pues no hace ningún problema, ¿no? Porque precisamente como que localmente ahora se va a ver como A1C sobre Z, ¿no? Entonces hacen que estas cosas sean espacios vectoriales sobre, sobre C. Y por ejemplo, yo me puedo preguntar, bueno, ya sé que son espacios vectoriales sobre C, tienen dimensión finita, por ejemplo, y resulta que sí. Y eso en realidad no es tan difícil verlo, porque precisamente haciendo esta como misma idea, yo tengo aquí mi abierto, entonces bla bla bla, me bajo a C y paso para acá con la identidad a C, y esto va a tener como alrededor de este punto una, ¿cómo le pongo? ¿Sí? Ajá. Phi1 menos F, Phi1 a la menos 1 por F. Esto debe de ser una función en realidad meromorfa en C, porque en este punto como que sí vamos a tener el problema y en realidad tendríamos que verificar con esta carta para que sea holomorfa. Pero pues no importa tanto, ¿no? Porque estamos diciendo que tiene un término así, el orden del polo debe ser 1 y debe de ser después una función holomorfa, ¿no? Entonces podemos verificar como estas cosas. Y de hecho, por ejemplo, si lo acotáramos como alargando el polo, el orden del polo, perdón, tendríamos cosas de este estilo. Entonces, para cada una de estas funciones, podemos mandar a f a precisamente como que la suma de estos coeficientes de 1 sobre i, desde i igual a 1 hasta el orden del polo. Orden del polo, ¿no? Y esto, por ejemplo, si ya estamos acotando qué tan feos queremos el polo, digamos,
hasta el 1. Entonces ya tenemos como que esta función y esto cae en realidad pues en un espacio vectorial de dimensión 1, ¿no? Que sería pues este espacio que es C, el libre con un elemento como base que es este, ¿no? Entonces si caemos en esto, entonces por ejemplo ya estaríamos diciendo que tenemos una función de hecho lineal de, permítanme notarlo así, así, hacia C, dada por mandar a F básicamente a su coeficiente A1, ¿no? De esta manera. Entonces esta es una función lineal entre espacios vectoriales. Este es de dimensión finita y luego podemos analizar su kernel. ¿Quién es su kernel? Son aquellas funciones cuya parte de su extensión del orante es cero. Es decir, son las que son holomorfas en Z1. Entonces, son justamente las funciones que son holomorfas en todos lados, porque nada más estoy diciendo que pueden tener un polo a lo más en Z1. Por lo tanto, el kernel de este mapeo, ¿cómo le pongo fino? Phi otra. Este kernel es exactamente isomorfo a C, porque hace rato argumentamos que las holomorfas de este en C son justamente las constantes, ¿no? Entonces ya tenemos como cosas importantes. Eh, pues, a ver, teorema de rango nulidad me dice que la dimensión que de este, eh, pues a ver, de este cociente con su kernel es igual a la dimensión de su imagen, de la imagen de este. Y este es a lo más, de hecho, 1, ¿no? Porque cállense. En general, si añadiéramos como más orden, tendría como el orden de esta cosa ahí, ¿no? Ah, pues vale, esto ya como que nos da cosas importantes. Ah, necesitaríamos ver que la dimensión de este es finita. Pero pues si yo tengo algo que es de dimensión finita, cociento por algo que es de dimensión... Ah, perdón. Si tengo algo que es de dimensión infinita y lo cociento con algo de dimensión finita, eso debería de quedar de dimensión finita y por ende todo sería finito. Y de hecho sí, puedo hacer eso con una asociación exacta. Um, así. Esta es la inclusión en este de aquí. Y luego aquí tengo creo que es la función phi. Ajá, la imagen de este coincide con el kernel de esta. Ajá, hacia C. Y esta ya no sé si se supra, ¿no? Pero bueno, el caso es que si yo me encuentro como en una situación de este estilo, sí puedo precisamente argumentar que si este de aquí es de dimensión finita, que es como finitamente generado como módulo sobre C, y este de acá también es de dimensión finita, es decir, de generación finita como módulo sobre C, este de aquí debe de ser de generación finita como módulo sobre C. Eso venía en mi tarea de álgebra homológica, de hecho. Entonces terminamos viendo que la dimensión de este de aquí sí es finita. Y de hecho, pues yo podría hacer esto como para cualquier orden y para donde quiera que yo ponga los, eh, los polos, ¿no? Porque a ver, ¿qué pasa si yo pongo ahora un Z2 que sea del otro polo? Puedo tomarme la extensión de F en Z1 y la de Z2 y nada más las pongo como diferentes coordenadas en un espacio, ¿no? Y cada uno de estos espacios como en este sentido que son libres con esta base eh, y bueno, añades tantos elementos de la base como tengas el orden
del polo en cada uno, ¿no? Entonces tendrías algo como de este estilo, por ejemplo, con esos dos. Ah, hasta ZN, digamos. Y entonces puedes tener como este y este. Y la suma de estos espacios, de hecho, sería M más N, ¿no? Y podría hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues ya tengo, de hecho, hasta una cota para la dimensión de este de aquí. Entonces tengo que la dimensión de denotar así, con esta mu, de, digamos, una suma que va a representar quiénes son los órdenes que permito y quiénes son los puntos donde los permito, de este estilo desde uno hasta un n de los órdenes en ciertos puntos es de hecho menor o igual que la suma de este de aquí menos 1, que es la dimensión del kernel. Y esto ya es como una, de hecho, buena cota para esto, ¿no? Queda como muy bonito, queda interesante. Y esta notación es como altamente sugerente, ¿no? Como que lo que estamos haciendo al tomar este tipo de sumas finitas de puntos con coeficientes, como que parece que va por buen camino, porque de hecho lo volvemos a repetir aquí, que es parte de la cota, que es lo que acota este espacio donde cae. Ah, entonces ya con eso, como teniéndolo en mente, vamos a poder hacer otro lenguaje que nos permita manejar mejor todo ese tipo de funciones, que es precisamente el de los divisores. Y la idea es que un divisor de, un divisor de es un elemento del grupo abeliano libre generado por los puntos en X. Y pues el grupo abeliano libre de esta cosa son simplemente sumas finitas con coeficientes en Z de puntos en X, que es parecido a eso que teníamos allá, ¿no? Nada más que allá estamos teniendo como siempre cosas positivas, ¿no? Porque estamos como de que los órdenes de estas cosas van a ser siempre positivos, pero tener también como que esta idea de permitir enteros permite tener un grupo y una estructura como ah, más manejable para estas cosas. Y precisamente vamos a entonces tener como cosas interesantes. Por ejemplo, podemos decir que un divisor es mayor que cero, sí, solo sí. Este, cero es menor que evaluado en cada uno de los puntos de X. Pensándolo en el sentido de que a lo mejor esta es una función que a cada punto de X le asigna un entero. Si a cada punto de X le asigna un entero. Bueno, y además con soporte finito. Solo no se anula en un número finito de puntos, ¿no? Podemos definir esto. Y esto nos permite definir también un orden. Porque yo puedo perfectamente restar divisores. Están después de todo en un grupo abeliano, ¿no? Ah, pues por ejemplo, puedo asociar un divisor a una función meromorfa. Ya hace rato argumentamos que estas cosas solamente tienen una cantidad finita de polos y de ceros. Entonces, puedo perfectamente definir yo un divisor asociado a una función meromorfa como la suma desde 1 hasta el número de ceros o de polos de los órdenes en los ceros, eh, ceros de f, por el cero, por así decirlo. Um, el diésimo cero por el diésimo cero, ¿cómo lo denoto esto? No sé. Digamos que f, la preimagen del cero son unos z1 hasta zn. Ajá. Entonces,
ZI, ZI. ¿Sí? Esto vive en el grupo abeliano libre generado por estas cosas. Y luego puedo restar. Y de hecho ya sabemos que van a tener la misma cardinalidad estos dos. Cardinalidad cuando están contando con multiplicidad, que eso ya no lo hice muy explícito, pero bueno. Esto así, ¿no? Entonces puedo sumar los órdenes, pero ahora de los polos, por el polo. Y este sería como un divisor que le pueda asociar a una función meromorfa. Pues bueno, ¿qué significa, por ejemplo, que... ¿cómo era? Que menos f quede por debajo de un divisor d. Que digamos, este divisor d se ve como 1 hasta n de los i de unos ciertos x. Entonces esto significa que 0 es que d menos más este de aquí. Y este de aquí es como d más este coso que es el de los ceros. Ya no lo voy a escribir completo, pero es el de los ceros. Y luego el que le corresponde a los polos. Entonces, bueno, para empezar, notemos que este tiene términos positivos siempre. Y pues este podríamos de hecho tomarlo como que tenga términos positivos ya para empezar, para hacerlo un poquito más simple. De hecho, sí, después sí se puede tomar como uno arbitrario y va a quedar como la misma noción, pero ahorita como para decir que este sea algo que acote qué tan feos queremos que sean los polos, nos interesaría que nos diga información positiva de los órdenes de los polos. Entonces podemos tomarlo que ya 0 sea menor que d para hacer esto como que sí tenga la intuición. Ok, entonces este a lo mejor añade cosas positivas donde este ya tenía cosas positivas o añade cosas positivas donde este ni siquiera las contemplaba. Pero da igual, sigue siendo positivo. Este no está alterando absolutamente nada de esta desigualdad. El que sí podría afectar es este de acá, porque precisamente también todos estos órdenes son positivos. Entonces como que va a restar las cosas que ya tenía acá, a lo mejor en los puntos que tenía en común. No sé, si un XY era igual a un WJ para alguna J, entonces D menos este de aquí, evaluado en XY, por ejemplo, sería el valor que tenía este aquí, ahí, menos el valor del polo. El orden de XY, ¿no? Bueno, entonces como que la idea es que si esto es positivo, entonces A1 es mayor que el orden de ese polo. Entonces ya está acotando qué tan feo puede estar el polo en ese punto. ¿Ok? Entonces podemos definir precisamente ahora sí mu d para cualquier divisor positivo como aquellas funciones meromorfas tales que menos f, su divisor asociado, sea menor que d. Es decir, aquellas funciones que no tienen polos más feos que lo que ya está prescribiendo d. Estos ya vimos que son espacios vectoriales hace rato, de dimensión finita. Y ahora sí podemos tener un lenguaje más cómodo para empezar a hablar de cómo varía su dimensión dependiendo de cómo cambiemos los puntos. Y pues ya viendo así como de hacia dónde quiero llevar la tesis, precisamente es hacia el teorema de Riemann-Roch, que me va a decir como algunas cosas importantes. Hace rato también mencioné que estas son como superficies y de hecho los mapas de transición son holomorfos, ¿no? Entonces yo tenía por aquí mis estos abiertos, tenía mis estas cosas, tenía por acá esta otra cosa y tenía aquí la transición holomorfa.
Ah, si yo me fijo, por ejemplo, en cómo se ven estas transiciones de una en otra, como me quedan siempre cosas holomorfas, esto va a determinar la misma orientación. Las holomorfas respetan la orientación de C como espacio vectorial con una base orientada de R y no sé qué, ¿no? Entonces, de hecho, esto hace que siempre tus superficies te queden orientables. Eh, entonces, de hecho, para superficies compactas, orientables, de este estilo, tenemos teoremas de clasificación. Y está el teorema de clasificación que les decía hace rato, que decía precisamente lo de que siempre van a ser una esfera, o van a ser un toro, o van a ser una suma de esas cosas, así como dos toros, o este, tres toros, o cosas así de este estilo. ¿No? Y al número de toros que están sumando se llama el género. Entonces tenemos género uno, género cero, género 2, género 3. Entonces nuestras superficies van a tener asociado bien esta cosa de aquí. Ese sería como el género geométrico. Y también está el género aritmético, que es una dimensión de un espacio pues, más particular, que ahorita no viene al caso mencionar, pero que sería como más hacia lo que probaría en mi tesis, porque hacer la conexión de que esa otra dimensión es lo mismo que esta cosa de aquí, sí puede verse, pero tienes que utilizar técnicas de cohomología para ver que sí están coincidiendo esas dos cosas que quiero que coincidan, y es un poquito más complicado. Creo que ya se sale un poco de los dominios de lo que quiero hacer con la tesis. Pero bueno, de manera intuitiva, lo que nos dice el teorema de Riemann-Roch es que la dimensión para alguno de estos es igual a el género menos uno más un término de corrección. Y ese término de corrección es la dimensión de otro de estos espacios que de hecho se va a ver así. Cuando K es un divisor canónico, que se le llama, un divisor canónico de hecho va a ser el divisor asociado a alguna forma meromorfa sobre estas superficies. Creo que ya no me dio tiempo de hablar de formas meromorfas otra vez. No puede ser, administro horrible mi tiempo. Ah, no Pues ya sé. tienes una hora. Ah, ¿todavía tengo otra hora? Ah, maravilloso. Pensé que ya no era una. Muy bien, entonces sí vamos a hablar de formas meromorfas. Todo esto está quedando grabado, qué pena. Bueno, La verdad, creo que me tienes mejor ritmo que cualquiera aquí. ¿en serio? Al menos para lo que yo sé. Chale, Ya no estamos. está bien. Bueno, entonces ahora sí podemos hablar un poquito de este señor de aquí. A ver, la idea es que yo puedo hablar de formas diferenciales sobre este tipo de variedades, considerando lo siguiente. Yo puedo tener... ya me hice bolas. Eh, tengo cosas que son del estilo de funciones de, con un dx y un dy. Y estos normalmente lo que representan son vectores tangentes a nuestra superficie. El por qué representan eso, probablemente no sé si pueda resumir todo un curso ¿cómo se llama? De geometría, ¿cómo le llaman? Geometría diferencial. Sí, pero, ajá, pero básicamente justamente es eso. La idea es que tú tienes una superficie y el cómo defines precisamente estas cosas es con una idea de que tú tienes una función y vas a definir como justamente las direccionales de estas cosas
y vas a tener justamente una dirección a la que son como para definir el vector tangente a un punto. Entonces te fijas en este punto, te fijas en sus direccionales, te tomas la suma de estas dos que están como determinando la dirección hacia dónde estaría apuntando esto y pues este espacio de manera como que local está dado por coordenadas de este estilo y precisamente aquí quiénes serían estas componentes serían así y así. Y esto está determinando un vector tangente a una superficie en ese sentido como intuitivo. Bueno, entonces yo me puedo preguntar ahora por el dual de ese espacio vectorial. Estoy asignando a cada punto un espacio vectorial y localmente tiene esas coordenadas. Resulta que puedo asignar el cotangente y me van a quedar cosas parecidas, pero era en términos de... ¿cómo se denotaba esto? En términos de esta base, que es precisamente la base dual de la de dx de y que tenía ya. De manera local, si esta va a ser la base. Entonces yo voy a poder escribir cosas en estos espacios vectoriales de la forma así, más este otro coso en y, así. Bueno, esto más bien es como que tengo un efecto sobre funciones, ¿no? Yo puedo tomar este vector que es alguien que vive en el cotangente, es alguien que está determinado por acá, de esta manera, en el que estas sean um, precisamente las evaluaciones en el punto en el que estoy tomando el cotangente. Entonces esto queda determinado bien como valores y precisamente me da un vector en ese sentido, ¿no? Ya me estoy haciendo bolas, pido perdón. Pero bueno, el caso es que esto sirve muy bien para funciones reales y esto nos permite hacer como cosas muy padres en R, pero nosotros también nos interesa considerar otro tipo de cuestiones en, en este tipo de funciones, precisamente como detectar la holomorficidad de alguna función, por ejemplo, o de alguna cosa de este estilo que son como formas asociadas a funciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo este operador que voy a llamar así, que sea este de aquí menos y veces este de acá? Y pues por ejemplo, se lo podemos aplicar a alguna función. Si yo se lo aplico a una f, este me queda un medio de este aplicado aquí a f menos y veces este aplicado a y, a f también, perdón. Y ahora, por ejemplo, esto es también haciendo un poco de abusos de notación, pero esto es como que estoy pensando que f va a caer en C y entonces puedo escribirla en sus coordenadas de manera que f se vea como una u más una i b menos i veces de y de u más iv. De esta manera. Pues no sé cómo hago skip a los cálculos. No hay botón de skipear, ¿verdad? Rayos. Ah, pues a ver, podemos distribuir y aplicar linealidad, ¿no? Entonces, esto de aquí, pues queda como un primer término, ¿no? De x de u. Y luego, cuando yo multiplique este menos i por este más i, me va a quedar más 1 y aplico esta a este, ¿no? Entonces, aplico esta a este.
Ajá. ¿Sí es más uno? Sí, ¿verdad? Porque es... ajá, y cuadrada es menos uno por menos, ¿es más? Sí. Ok, va. Am, y luego, por ejemplo, puedo agrupar los términos que van a tener una i. Y veces la derivada con respecto a x de v. ah, y menos este de aquí, la derivada de u, ¿no? De esta manera. Y creo que hice algo mal. Aquí probablemente era más, entonces. Ahí está. Era un más. Pido perdón si me hizo bolas con eso. Pero bueno, notemos algo. Si U fuera holomorfa, este de aquí es cero y este de acá también es cero por las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, como que este operador está midiendo qué tan holomorfa es algo, por así decirlo. Y precisamente ahora sí me puedo tomar su como, ¿cómo decirlo? Su ortogonal, ajá, justo, de esta cosa, porque si lo notas esto sería como si tuviera el vector uno más uno por un medio. Entonces me puedo tomar el uno menos uno, ¿no? De aquí comas. Ah, y entonces me puedo tomar como el operador con el que podría completar a una base ortonormal de esta cosa. Ortogonal, nada más creo. No sé. Sí, ¿no? Porque no queda ortonormal, queda nada más ortogonal. Bueno, pero puedo hacer esto. Y este de aquí precisamente lo defino como lo que había puesto al inicio, que era de x menos el de y, ¿no? Eh, pues muy bien, estos ya forman una base también para mi espacio cotangente. Y puedo preguntarme cómo lucen las cosas cuando yo hago cálculos en estas otras coordenadas. Si notamos también, por ejemplo, cosas así sencillas, esto que había quedado aquí con un más y aquí con un menos, en términos de este de aquí, de hecho esto también va a terminar coincidiendo con quién sería este de aquí de f. Si f fuera holomorfa, con esa condición. Y también de hecho coincidiría, me parece que con este de aquí, no me acuerdo si había un signo menos, de f, si f fuera holomorfa. Entonces, para holomorfas, esta derivada, por así decirlo, es simplemente derivar como en el sentido usual. Y para f's no holomorfas, esto sigue teniendo sentido y solamente puede ser como algún número en el que puedo incluso medir qué tanto se desviaría de ser holomorfa, en el sentido de que esta cosa se hace cero si solo si es holomorfa, porque tenemos el sí solo sí de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces ya con estas cosas podemos empezar a definir justamente el efecto que tienen como para funciones y también en particular para funciones no holomorfas, sino más bien meromorfas sobre nuestra superficie. Y de ahí nada más noten que estas coordenadas son locales, son cuando ya escogí un punto alrededor del cual expandir mi función, ¿no? No son globales. Eh, pues bueno, con eso entonces yo me puedo precisamente definir, pues, que sería como una función meromorfa, uh, una forma meromorfa de este estilo, de manera local. Y al final a lo que puedo llegar es que en realidad
si me fijo como en coordenadas a coordenadas, ya después, si lo quisiera pegar a una global, lo que tendría que tener son funciones de este estilo, um, tales que esta es meromorfa, y además coinciden en coinciden donde se estén intersecando. Um, es decir, lo único que necesitaría sería como que se peguen bien. Más bien esto sería como una restricción, ¿no? Porque estoy diciendo que son como funciones. Ah, una forma meromorfa básicamente está dado de esta manera, con las compatibilidades y una cosa que se llama condición del cociclo, que es básicamente que pueda tener como cierta funtorialidad entre estas cosas, que componer tres sea pues lo mismo que si haber compuesto una. Um, Pues es lo que va a determinar formas meromorfas sobre las superficies de Riemann. Y la idea de esto es un poco decir así como de, bueno, yo ahora puedo precisamente a estas funciones meromorfas que estoy definiendo de manera local, asignarles un divisor, de una manera que va a ser de hecho totalmente análoga a la que tenemos para funciones, con los ceros y con los polos. Nada más que noten que la idea de estas es como irlas construyendo de manera local a través de las acciones de estas cosas sobre funciones meromorfas. Y esas que estoy construyendo de manera local, pegarlas a una cosa que sea global. Resulta que si hago exactamente lo mismo de poner la suma de ceros de esas cosas menos la suma de polos de esas cosas, contando precisamente en los órdenes y eso me va a definir, por ejemplo, lo que yo llamo un divisor canónico. La magia de estas cosas es que si yo tuviera dos de estas familias, puedo dividirlas sin ningún problema de manera local, porque siguen siendo meromorfas. Y esto me sigue dando como otra familia que se pega. Al final la idea es que van a quedar como balanceadas en ceros y polos, de manera que estas sumas de ceros y de polos no van a depender del representante que te estás agarrando aquí. Entonces, estos divisores canónicos verdaderamente es el divisor canónico en el sentido de que es independiente a estas cosas. Y de hecho se puede probar que estas cosas sí existen. Entonces, existen y están bien determinadas. Por eso no hay como ningún pierde con lo que vamos a hacer. Y entonces una vez que ya tenemos el divisor canónico asociado a alguien de una superficie, podemos restarle cualquier otro divisor y de eso tomar su dimensión de esta cosa como espacio vectorial. Y bueno, eso ya es como en realidad una cosa más pequeña que lo que dice Riemann-Roch, que en realidad sustituye esta dimensión por una cosa que coincide con la dimensión en general, pero para cosas que ya son negativas les asigna cero, que es poner aquí una L. Porque esto de aquí sí puede quedar negativo. Y hace rato estábamos discutiendo que nos interesan solamente los que tienen ahí algo positivo para acotar qué tan feos tienen que ser los polos. Y pues ya, esto es lo que dice Riemann-Roch. Y eso es como una cosa muy bonita. De hecho, entonces, esta cosa si queda negativa, es decir, ¿cómo decirlo? Pues sí, ¿no? Esto menor que cero, por así decirlo, entonces que K sea menor que D. Sería lo que yo quiero decir en realidad. Si esto ocurre, entonces esta de aquí se hace cero y entonces pues ya te da como una cosa más directa que te dice, bueno, de hecho se escribe así, sin la mu, ajá, así. Que este de aquí es en realidad el género -1 y este ya es como un invariante fuerte.
porque te dice que si tu divisor ya le está ganando al canónico, entonces tu dimensión va a ser constante y se va a estancar justamente en el género de tu superficie -1. Entonces, este término como de corrección solamente aplica para cuando no estás como limitando lo suficiente, no, estás limitando más bien de más los polos que quieres tener en tu superficie. Si ya te pasas de cierto punto, ya ese término de corrección da igual y te queda de esta manera. Entonces ya es como un resultado muy profundamente geométrico, y también algebraico de todo esto. Porque para llegar a esto precisamente tenemos que definir bien quiénes son las L's. Y L's van a ser dimensiones de ah, grupos de cohomología. Bueno, más bien no son grupos, creo que son ya tal cual espacios vectoriales. ¿Módulos? Ah, pues sí, pero cada módulo sobre C, ¿no? No me acuerdo. Una cosa así. Creo que sí. Bueno, según yo sí son dimensiones de espacios vectoriales de, ajá, que surgen de la cohomología de precisamente asignar a cada divisor un haz de una gavilla, mejor. Porque ajá, también se puede ver como haces, en el sentido de que tienes un alguien que cae sobre tu espacio y en este sentido puedes analizar las cosas, pero pues al final este de aquí es el etale de la gavilla. Entonces, mejor puedes analizarlo literalmente todo con gavillas asignadas a cada uno de los divisores. Pruebas que por ahí hay unas sucesiones exactas, bonitas, con ¿cómo se llama? Con la gavilla de funciones holomorfas, precisamente, que era lo que estábamos haciendo hace rato. Y bueno, vemos que las secciones globales de las holomorfas son triviales, pero eso no nos dice necesariamente qué pasa de manera local en algún abierto. Ah, y eso sí es como la parte interesante. Al considerar toda esa información, podemos construir unas sucesiones exactas, de manera que llegamos justamente a este resultado. Y esa es como la idea de mi tesis. Eh, y pues ya, no sé, de ahí probablemente ponga algunas aplicaciones de calcular cosas explícitamente con esto, pero pues por ahora, ¿Quieres poner la demostración del teorema? ¿de cuál teorema? De No. O sea, en mi tesis sí. no, sí, 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 Ahorita no, no, no. No, quieres en tu tesis poner la demostración. Sí, 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 justamente como que eso es a lo que estoy aspirando. Yo chequé algunas fuentes y como ideas para hacerlo y ya más o menos está el camino trazado, no está tan feo. Justamente sí la idea es como en el primer capítulo ver todo lo que son superficies de Riemann, ver como un intermedio de gavillas, al menos para saber qué onda con lo que estamos haciendo. Ah, Después poner otro capítulo acerca de formas diferenciales y ver esas cosas. Ver un capítulo acerca de divisores y funciones meromorfas y las formas meromorfas. Y ya después de eso, ahora sí, irnos sobre la prueba de Riemann-Roch mediante métodos de cohomología. Y pues sería básicamente un capítulo de desarrollar cohomología y ver como aplicación Riemann-Roch. Y a lo mejor otro más en el que se vean aplicaciones de Riemann-Roch. Y pues eso sería como el trazo general de la tesis. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Ya.